Amén. Bendiciones, buenos días. Gracias, Pastor Daniel. Yo hoy me siento muy conmovida porque el tema de los hijos es imposible que a uno como madre no le conmueva. Y me siento muy conmovida porque de una u otra manera cuando uno conquista almas, uno se hace padre espiritual de aquellos a los que les puede dar seguimiento, ¿verdad? Y este tema de conquistador me confrontó mucho, como todos los que el Señor me ha permitido dar, porque ha empezado primero por mí. Oí hace mucho tiempo un pensamiento, un dicho, que decía que el hombre se ha esforzado en conquistar la luna y conquistar la ciencia y otras artes, pero que no ha podido conquistarse a sí mismo. Y yo creo que esto es muy cierto. El hecho de conquistar mi carácter, el hecho de conquistar mis emociones, la forma en que me comporto, mi conducta, pero además el hecho de conquistar almas, ya para hablando de nosotros como portadores de esa gran comisión, debe confrontarnos. Y quiero felicitarlo, Pastor Daniel, Pastor Federico y a todos los colaboradores de este último segmento de la gran comisión, porque si algo tenemos que tener nosotros claros es nuestra obligación, porque no es una invitación, no es quieres hacerlo, es un mandato, es una comisión. Cuando en la antigüedad se le daba una comisión, un rey comisionaba a alguien, no tenía excusa, no podía decir no lo hice, tenía que entregar incluso su vida por cumplir esa comisión. Y nosotros hemos perdido lamentablemente como iglesia y personalmente, porque a veces hablamos en la iglesia y eso es como para quitarnos un poquito nosotros la carga emocional, pero es que la iglesia somos nosotros. Hemos perdido el sentido de urgencia de conquistar almas para el Señor. Y no tiene que ver con ser pastor, con ser ministro. A veces uno ve pasión y gente que acaba de recibir al Señor que uno la ha perdido. Entonces, que quiero pedirle al Señor en esta mañana, no solamente que su palabra inunde nuestros corazones, que sea Él que sea su espíritu hablándonos, sino que también nos toque, nos inquieta, nos mueva, nos saque de nuestro lugar de confort para realmente ser los conquistadores, no de éxitos materiales, no de éxitos humanos, sino del reino, de los corazones, de las conciencias, de las almas que tenemos que ganar para su reino, sabiendo que el que va a hacer la buena obra es Él, pero que nosotros tenemos que estar dispuestos. Señor, guíanos en esta mañana y glorifícate en todo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarlos, perdón, que no es igual cuando uno comparte que cuando le comparte a alguien más. Hay dos máximas de las cuales yo quiero conversarle. La primera es que de una u otra manera, incluso las personas que son tímidas, todos queremos conquistar. Todos queremos conquistar algo, queremos conquistar el corazón de alguien, queremos conquistar nuestra pereza por hacer ejercicio, queremos conquistar metas profesionales, metas ministeriales. Hay gente que sueña y invierte todo su tiempo y su dinero en tener títulos, por ejemplo, en tener posesiones o en alcanzar logros. Esas son conquistas que de una u otra manera cada ser humano tiene en su corazón. Cada quien sabe qué quiere conquistar. Hay ciertamente personas que uno considera que son conformistas, pero en el fondo de su corazón hay algo que ellos quieren tener. Ahora, que no lo logremos o que no se logre es otra cosa. Y esto me lleva a la siguiente. Es que el conquistador no nace, no es un ADN que viene con nosotros en el mundo natural, no se hereda de familia. El conquistador se hace. A nosotros nos hacen las costumbres, la enseñanza, la educación, las malas experiencias, las buenas experiencias. Eso es en el mundo natural. Sin embargo, en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, donde se supone que usted y yo debemos movernos todos los días del mundo, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Nosotros sí tenemos un ADN de conquistadores que nos es dado por esa paternidad que nos viene de Dios. Pero, ¿qué sucede con ambos puntos? Que ambos requieren de un accionar. El Señor pudiera hacerlo todo así en un abrir y cerrar, pero Él quiere hombres y mujeres que se activen, que se accionen, que sean decididos y resueltos para hacer las cosas. Yo quiero compartirles acá, porque generalmente cuando se habla de conquistador, casi siempre el personaje al cual nos referimos es Josué. Y de hecho, el libro que voy a referirles muy brevemente es el de Josué. Sin embargo, yo quiero hablarles en este momento de Caleb. Y quiero llevarlos en ese pasaje donde
ellos se presentan a Josué, ¿verdad? Y entre ellos se presenta Caleb y le recuerda: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y dice Caleb aquí con mucho convencimiento, porque fue así. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, dice Caleb: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Hablando hoy de los hijos justamente. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y oigan esta expresión de Caleb que a mí de verdad me hizo estremecer y me confrontó. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué escogí este pasaje? Porque no solamente es motivador, es inspirador, es confrontativo esta actitud de conquistador de Caleb, sino porque además habla de promesas. Era una heredad para sus hijos. Es decir, todo eso que él logró con ese espíritu, con esa actitud, con ese carácter de conquistador, no solamente le iba a beneficiar a él, sino que también iba a ser transmitido a sus herencias. Y esto nos lleva a ver 3 puntos que son muy importantes. Para poder tener un corazón conquistador hay que tener la actitud de tal. A mí me gustó mucho esta imagen porque yo veo a esta chica subiendo esa montaña con una sonrisa todavía, a pesar del cansancio, la fatiga o el esfuerzo que ella está haciendo, y yo digo: wow, a veces yo ni siquiera subiendo una montaña de ese calibre, de ese alto, puedo tener esa buena actitud. Y es que la actitud realmente nos ubica en el hecho de nuestras condiciones. Es decir, nosotros a veces tenemos una actitud que depende de las condiciones que nos rodean. Cuando las condiciones no deben, y perdonen aquí que esto es una redundancia, condicionar nuestra actitud. Nuestra actitud debe estar por encima de los medios, por encima de lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque la actitud es una decisión. Así como lo es perdonar y lo es amar, la actitud también es una decisión y nosotros decidimos cómo actuamos. No podemos definir ni determinar, ni siquiera predecir cómo se van a comportar las personas con relación a nosotros, pero sí podemos determinar cómo nos vamos a comportar nosotros, cuál va a ser nuestra actitud. Y esto es muy importante porque no podemos dejar que nuestro contexto determine o se vuelva un pretexto para nuestra actitud o nuestro comportamiento. Y aquí me gusta mucho la historia de Gedeón, porque la actitud que él tiene cuando el ángel le visita no era la mejor. Era de temor, era de tenerse por menos, incluso puso vellones al Señor porque él no estaba tan convencido. Sin embargo, esto nos lleva a concluir que no se trata de quién somos, de qué tenemos, sino de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de quién nos llamó y de lo que Él va a hacer a través de nosotros. Por eso, en Romanos 12:2, esto que dice Pablo aquí nos debe llevar a trabajar nuestra mente, nos debe llevar a transformar y renovar nuestra mente constantemente, porque ahí en nuestra mente van a haber muchos o todos los elementos, la mayoría, ¿verdad? Que van a determinar cómo va a ser nuestra actitud. Y eso es muy importante. Recuerdo o les traigo en este pasaje nuevamente lo que dijo Caleb. Él dijo: yo traje noticias como lo sentía en mi corazón, porque el corazón de Caleb era un corazón de conquistador. Mientras que sus hermanos, dice en el pasaje, los que habían subido con él, hicieron desfallecer
el corazón del pueblo. Es decir, la actitud que ellos tenían fue determinante para que el pueblo sintiera tristeza, para que el pueblo se perturbara, para que el pueblo tuviera temor. ¿Cuál fue otro aspecto determinante de la actitud de Caleb cuando él dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió? ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él sabía que su fuerza no venía de él, venía del Señor. Él supo y reconoció que quien le había hecho ganar esas batallas, que quien le había dado esa actitud incluso cuando fue como espía, había sido Jehová. Entonces, recordemos, no depende de nosotros, sino de quien va con nosotros. Otro elemento muy importante es el carácter. Hace poco tuve la oportunidad de ver una reflexión en YouTube de un motivador, creo que es pastor, no sé, que es coreano y colombiano. Yo creo que muchos aquí ya lo deben haber visto. Y él refería una historia de un bedel, de un conserje de la escuela donde él estudió en Japón. Y entonces, dije coreano, en japonés. Entonces, cuando él llega a la escuela, ¿verdad? Que está conociendo a los chicos y está conociendo a todo el personal, le dicen que ese conserje tiene un carácter muy fuerte, que tenga cuidado con él. Y cuando él va a probarlo, ¿verdad? A hacerle bromas de chiquillo, resulta que él cuenta que el conserje lo empujan y se endereza, ¿verdad? Que le dicen algo y él se mantiene eh, con su temperamento, se mantiene muy tranquilo, muy comedido. Y él cuenta entonces o explica que el carácter o sí, el carácter fuerte no tiene que ver con que uno sea un enojón, uno sea un iracundo, uno grite, uno hable más fuerte que otro, quiera siempre tener la razón. El carácter fuerte tiene que ver con esa capacidad que tenemos como seres humanos de controlar nuestras emociones y controlar nuestro temperamento. Cuando nosotros logramos controlar nuestro temperamento, entonces estamos demostrando que tenemos un carácter fuerte, porque ahí radica la fortaleza en el dominio del ser humano, en el dominio de nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones, el gerenciar nuestras emociones, pero controlar nuestro temperamento. Y aquí definitivamente solo dándole la cabida, el lugar al Espíritu Santo y la oportunidad de que Él pueda modelar este temperamento que tiene cada uno de nosotros, es que vamos a poder tener carácter fuerte. Parte de tener un carácter fuerte entonces es controlar las emociones, ser humildes, reconocer hombres y mujeres que tenemos debilidades, que somos vulnerables, pero mostrar un corazón humilde con capacidad para ser enseñables, moldeables, no solamente por Dios primeramente, sino por las personas que nos rodean. Capacidad de entender que ese corazón de oveja no se pierde nunca, que siempre estamos en un constante proceso de aprendizaje, donde lo mejor es dejarnos enseñar, es recibir incluso las críticas cuando dicen constructivas, no importa, la palabra nos dice que lo retengamos todo, que lo escudriñemos todo, perdón, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Y yo creo que solamente haciendo prácticas como esta, a la luz de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando lo permitimos, es que nuestro carácter va a poder ser moldeado. Otro elemento muy importante para nosotros poder desarrollar ese corazón de conquistador es la compañía. No en vano el dicho popular de dime con quién andas y te diré quién eres, o a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Vea, nosotros definitivamente, aunque usted no se lo haya creído, nosotros somos influencia, buena o mala, pero también somos influenciados. Por eso es importante rodearse de gente que le agregue valor a uno. Por eso es importante rodearse de gente que lo ame, que le diga las cosas aunque duelan, pero con amor, que te confronte, que te rete. ¿A quién rendirle cuentas? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la influencia que nosotros ejercemos con nuestras palabras, pero más aún con nuestros comportamientos, puede determinar el rendimiento, el logro o la caída de las personas que están en nuestro entorno. Sé de muchos casos de hijos que no han olvidado todavía cuando le dijeron cuando estaba pequeño, pero es que usted no sirve para nada, pero es que usted nunca va a poder aprender, usted es como las macetas que del corredor no va a pasar y cosas como esas. Pero también conozco de gente y tuve la bendición de tener una madre que aunque no terminó sus estudios, siempre tenía una palabra de aliento, siempre me tenía una palabra de sabiduría, ella leía mucho y todos los pensamientos que a ella le parecía que eran muy buenos, todos los sembraba en nosotros, que siempre nos retaba, que siempre nos decía, vas a poder, sigue adelante.
Y eso, hermanos, eso influye, eso llena, eso te impulsa. Así como nos puede sepultar una palabra que nos marque, más que un golpe, más que un puño, una palabra nos puede levantar o nos puede hundir. Entonces, es importante que cuando usted escoja su compañía, escoja no solamente gente que piense como usted. Nuestros mejores amigos no son quienes piensan como nosotros. Podemos tener pensamientos divergentes, pero cuando nuestros valores son los mismos, cuando nuestras metas son los mismos, cuando estamos en la misma sintonía, porque usted siendo FM no puede andar con alguien AM. Perdón el ejemplo, pero es que estamos en sintonías diferentes, en ondas hercianas diferentes. Entonces, búsquese gente que crea en Dios como usted, búsquese gente, si usted quiere hacer ejercicio, busque gente que le guste hacer ejercicio. No se busque gente sedentaria porque no lo van a llevar a ningún lugar. Si quiere hacer dieta, busque gente que le guste comer saludable, porque si no va a terminar comiendo pan y café todos los días mientras conversa con sus amigos. Entonces, eso es bueno, pero también es bueno cumplir las metas y cumplir los anhelos. Quiero compartirles 3 principios importantísimos para desarrollar un corazón conquistador. Y el primero de ellos tiene que ver con crecimiento espiritual. Todos recordamos el pasaje donde Jesús se les perdió a los padres. No se les perdió, él no estaba perdido. Él estaba en la sinagoga y la gente se admiraba de cómo hablaba un niño de su edad, pero dice la palabra además que él crecía, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pues ese mismo crecimiento integral en el aspecto físico, cuando habla de estatura, en el alma, cuando habla de sabiduría, y en lo espiritual, cuando refiriéndose a la gracia que iba creciendo en Jesús mientras él crecía, es la que nosotros debemos alcanzar. Esto no lo tenía Jesús solo por ser Jesús el Hijo de Dios. Esto es lo que tenía Jesús porque él tenía intimidad con Dios. Y de ahí la importancia que nosotros nos mantengamos en nuestros procesos de intimidad con Dios. Es la presencia de Dios lo que transforma nuestro ser. Es la presencia de Dios lo que nos va a dar a nosotros ese crecimiento, esa profundidad en su palabra, esa profundidad en la comunión con Él. Y entonces es Él el que transforma todo lo que hay en nosotros y quien nos hace crecer. Es Él quien pone en nosotros cosas que a veces lamentablemente ni nosotros mismos vemos, ni nosotros mismos nos creemos, pero que los demás están viendo. Y que de una u otra manera eso también es influencia. Y eso también conquista a las personas. El segundo principio importantísimo en esto de un corazón conquistador es la obediencia total y absoluta al mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Esto no solamente implica perdonar, esto no solamente implica llevar cosas o ayudar al necesitado en misericordia, esto implica cumplir la gran comisión de ir y llevar la palabra. El Señor Jesús tenía claro lo que Él vino a hacer a esta tierra y en total sujeción y obediencia entregó su vida para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues nosotros también tenemos que sujetarnos en obediencia a ese mandato de ir y llevar la palabra del Señor a todo lugar. Hoy no hay excusa. Si antes teníamos límites materiales, hoy ya no la tenemos. Hoy, desde ¿cómo se llama? Desde el estado de su WhatsApp, desde las historias de su Facebook, desde su Instagram, desde cualquier red social que usted maneje, usted puede cumplir esa gran comisión y entonces estar siendo obediente al mandato del Señor. Y por eso nos recordó el Señor que los mandamientos se resumían en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Si algo nosotros tenemos claro que el Señor cuando le dijo a los discípulos que toda autoridad le había sido dada en el cielo, por tanto ir y hacer discípulos y que estaría con nosotros hasta el final, es que Él va a estar con nosotros siempre, siempre en todo lo que nosotros hagamos, pero que esta autoridad nos fue delegada, nos fue conferida por Él para ir y hacer discípulos, no para jugar con ella, no para jugar a la casita o hacerlo cuando me place, o bueno, yo me enconcho aquí en la iglesia y entonces nada más me quedo aquí cantando, aplaudiendo e incluso predicando, y no, porque yo estoy esperando, como dijo Manuel, que sea el Señor quien lo agregue y yo no estoy haciendo absolutamente nada
para cumplir eso que el Señor puso en nuestras espaldas, esa obligación. Y el tercer principio es que podamos entender que el corazón conquistador es parte de nuestra identidad en Cristo. Aquí hay un gran detalle, que es que si nosotros estamos claros cuál es nuestra identidad en Cristo, entonces sí vamos a poder desarrollar un corazón conquistador, aunque hayamos comenzado el año con pereza, aunque no hayamos llenado la lista de deseos y metas para este año, aunque a veces nos cueste incluso conectarnos a la plataforma. Si tenemos claro cuál es nuestra identidad, con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a poder desarrollar nosotros entonces estas capacidades, esto que hace el conquistador, que es que vence, arrebata y disfruta el botín. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que narra cuando David se da cuenta junto con los hombres con quien él andaba que fueron saqueados. Y luego él va, recupera todo lo que le había sido quitado, recupera a sus dos esposas, por supuesto, que creo que eran de las cosas que más le importaban, y recupera el botín. Y algunos hombres que estaban con él le dijeron a quienes no habían ido que no contaran con eso, porque ellos no habían estado con ellos en la batalla. Y David le dijo, no ha de ser así. Y compartió el botín con todos aquellos poblados donde ellos estuvieron. Y eso quedó como práctica para el pueblo de Israel. Nosotros conquistamos el botín, pero no solamente para beneficio nuestro. Nosotros conquistamos el botín para beneficio de quienes nos rodean, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Recordemos que cuando Caleb le fue dada la heredad, le fue dada la tierra, fue para él y su heredad, para sus hijos. Es decir, ningún logro, ninguno. Póngale el ámbito que usted quiera, que logró el título de pastor, que logró el título de médico, que logró lo que sea, que se graduó de inglés, que logró lo que sea. Ningún logro usted va a poder disfrutar si lo hace nada más para usted. Nada compartir los logros con las personas, nada compartir los logros y bendecir la vida de las personas. Y saben una cosa, creo que el mayor de los logros fue el que hizo el Señor Jesús, creo no, es el mayor de los logros. Él conquistó a la muerte, venció a la muerte, venció el pecado, venció las tinieblas. Y hoy, y a partir de ese momento, Él disfruta del botín de la libertad, de la salvación, de la vida eterna, con todo aquel que lo reconoce. La vida de Jesús, por eso entonces tuvo un sello, el sello de un corazón conquistador y multiplicador. Él fue sabio, obediente, lleno de gracia, verdad, misericordia, amor, sirvió al prójimo. Él consiguió la salvación de toda la humanidad. Él venció a la muerte con su resurrección. Y hoy, amigos, es nuestro turno. Y uno dirá, pero ¿cómo nuestro turno? Si estamos hablando del Señor Jesús y yo ni me comparo con todo lo que Él pudo hacer. Hoy es nuestro turno porque ustedes recuerdan que el Señor dijo, y cosas mayores que estas harán. Estoy buscando el pasaje, pero se me perdió. Cosas mayores que estas harán. Las teníamos que hacer en su nombre y las teníamos que hacer para la extensión de su reino. Dice aquí, cosas mayores que estas harán, les aseguro, que el que cree en mí harán también todas las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre. Ahí le está poniendo el sello, el respaldo. Ustedes lo van a hacer en mi nombre, ustedes lo harán y estaré yo con ustedes y yo estoy con el Padre. Es decir, que nosotros no estamos solos en esto. No tiene usted por qué sentirse acorralado ni con temor, ni de lograr sus metas, ni de ir por el perdido. Solo asegúrese que todo lo que usted está soñando, todo lo que usted está haciendo está en el marco de la voluntad del Señor. Y esto nos vuelve al principio de que si no tenemos primero intimidad con Dios, Él no transforma nuestro ser, Él no llena nuestras motivaciones, Él no dirige nuestros anhelos, nuestros sueños conforme a su voluntad, entonces usted tiene que tener temor de donde vaya, porque su presencia, ¿verdad? Queda dudosa que vaya con usted. Pero si usted lo está haciendo todo en el marco de esa amistad que tiene con el Señor, en el marco de esa relación, de ese constante buscar de su palabra, dejarse guiar, oír su voz, no solo oírla, sino obedecerla. Entonces tenga la certeza que su presencia estará con usted siempre, que esa autoridad que le ha sido dada, usted podrá ejercerla en el nombre de Jesús y que Él estará con usted siempre. Entonces no tengamos temor. El Señor hizo lo más grande. El Señor hizo el mayor sacrificio, se entregó y venció la muerte con su resurrección. Pero ahora nosotros necesitamos ir al mundo
ese mundo que necesita y anhela ver y recibir la salvación. Eso es muy importante. Y saben una cosa, se presenta al mundo como un producto y usted es el envase. Usted es el envase por dos razones. Primero, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Él mora en nosotros, quiere decir que nosotros somos el recipiente. Pero además, porque el Señor, lamentablemente, perdón, el mundo juzga o pretende juzgar a Dios por cómo usted y yo nos comportamos. Qué triste, ¿verdad? Cuando el Señor nos va a juzgar a todos. Entonces, tratemos de ser ciertamente portadores de su gloria. Dice la palabra que somos, dice Pablo, que somos colaboradores con Cristo Jesús en esta obra. Entonces, por favor, tratemos de ser un recipiente, de ser una vasija. Sabemos que somos imperfectos, pero metámonos todos los días en ese proceso de ser examinados, ser corregidos. Decía el pastor Federico en estos días, ser rajuñado, lo que sea que el Señor quiera hacernos con nosotros, pero metámonos en el proceso y creamos que entonces Él nos va a capacitar para ser esos conquistadores que Él necesita. Vamos ya finalmente a la aplicación práctica. ¿En cuál de las áreas mencionadas, mis hermanos? El carácter, las amistades, la actitud. ¿Cuál de estas áreas usted tiene déficit? Solamente usted y el Señor lo saben. ¿O en cuál área usted necesita crecer para de verdad tener un corazón conquistador y multiplicador? Y no me refiero solamente a sus metas, a sus sueños, a comenzar una dieta, a comenzar a hacer ejercicio, a hacer los chequeos médicos, a escribir ese libro que nunca ha escrito, a escribir esa canción, a hacer ese emprendimiento, lo que sea que usted quiera hacer en lo material. Pero ese proyecto de por lo menos una persona hablarle del Señor y ser un agente multiplicador del reino de los cielos, ¿qué necesita para que usted pueda desarrollarlo? Para que yo, Dayana, pueda desarrollarlo. Y eso solamente lo podemos hacer a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué se propone usted conquistar? Y yo cuando a veces doy talleres que tienen que ver con gerencia de cambio, siempre uno recomienda comenzar por metas pequeñas. ¿Qué quiere hacer el día de hoy? Sin embargo, yo me fui un poco más. ¿Qué quiere hacer esta semana? Como lo recomienda el manual, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer este mes? ¿Qué quieres hacer este año? Yo le decía a una amiga el fin de semana que en mi caso, ¿verdad? Todos los kilos de más los he ganado en un periodo de 15 años, desde que quedé embarazada de mi hijo. Y pretendo a veces perderlo en un mes, pero qué ilusa. Y perdón que este ejemplo es muy tonto, pero a veces hemos vivido años sumidos en conductas, en actitudes, en prácticas que no nos convienen, que nos atascan, que nos entierran. Y pretendemos entonces ya, todo este año voy a leer, no, empiece por un día a la vez, empiece por los primeros 10 minutos del día. Dicen que con una práctica que hagamos de algo durante 10 minutos todos los días, eso se puede convertir incluso en un oficio, en una ocupación que podamos aprender. Entonces, seamos ambiciosos, tengamos metas a corto, mediano y largo plazo, pero empecemos con un día a la vez, sabiendo que quien nos va a ayudar es el Señor, que nuestro auxilio viene de Dios y que Él es quien nos va a sostener en todo este proceso. Y quiero pedirles que me acompañen en oración. Amado Señor, gracias Padre por este día, Señor, que nos has retado tanto desde la madrugada, Señor, que nos has llevado a entender que tenemos que primero ganar y conquistar, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestras emociones, Padre, llevándolo a ti, Señor, sujetándolo a tu mente, Cristo. Renueva nuestros pensamientos, Señor. Renueva nuestras emociones, Señor. Cambia de nosotros todo aquello, Señor, que nos ha dejado, Señor, atados de mano. Nos ha hecho permanecer, Señor, en un lugar de confort, en una trinchera, Señor, cuando nos has pedido ir al frente, Señor, sabiendo que tú eres nuestro estandarte y eres tú quien va con nosotros, Señor. Queremos pedirte y decirte también, Señor, que si tu presencia no va con nosotros, Señor, no permitas que nos movamos a ningún lugar, Señor. Queremos, Padre, hoy que tú nos examines una vez más, que tú corrijas, Señor, que tú nos muestres toda la iniquidad, todo lo que hay, Señor, en nosotros, que nos impide no solamente el fluir de tu amor y de tu espíritu en nosotros, de tu unción, sino que nos impide avanzar en eso que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás anhelando cada día nuestra presencia, que nos acerquemos a ti, Señor. Estás buscando cada día que mudarnos y transformarnos y renovarnos, Señor. Por eso hoy te damos gracias una vez más por estos procesos. Te pedimos que nos mantengas pegados de ti, Señor, y que siempre sea tu Espíritu Santo dirigiendo todo, tomando el control de todo, Señor.
Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que ahí donde ellos están, tú les muestres, Espíritu Santo, en qué los quieres activar, en qué deseas que ellos sean conquistadores, qué áreas de sus vidas todavía tienen que entregar, Señor, o tenemos que entregar, para que tú las limpies, las muevas, Señor, y nos actives, Padre. Creemos, Señor, que ya tú todo lo has hecho en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Daniel. Bendiciones.